No eres tú que empieza. INTEC ha estado bastante asociado con el tema sísmico, incluso el primer código antisísmico fue por un equipo que lideró INTEC. En estos momentos sigue siendo una prioridad en el área de investigación el tema sísmico. Y hoy nos acompaña Khalil Erazo, él es ingeniero estructuralista con un doctorado y también está en un equipo que está realizando una investigación sobre el asunto sísmicos estructurales en las edificaciones del país. Gracias por acompañarnos. Gracias por la Y invitación. también para darnos algunas buenas nuevas respecto a este tema muy importante. Dinos qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de investigación sobre los sismos resistentes, estructura en edificaciones. Sí, el principal problema es que los métodos que se utilizan actualmente para evaluar estructuras existentes son muy aproximados. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es desarrollando métodos en que se colocan sensores en las estructuras o instrumentación para tratar de hacer un análisis un poco más detallado de qué es el comportamiento que se espera de esa estructura. Es como, por ejemplo, cuando usted va al médico y usted tiene cierto dolor o enfermedad, el médico no le dice inmediatamente qué enfermedad usted tiene, sino que le manda a hacer unos estudios, un análisis. Entonces, la idea es que nosotros queremos hacer una analogía de ese análisis aplicado a estructuras, colocarles sensores a estructuras que le hacen como un electrocardiograma a la estructura Sí. para tratar de determinar cuál es su comportamiento o desempeño durante un posible terremoto. Es decir, suponte una escuela, un hospital, un cuartel, por decir espacios grandes, Sí. construido hace tiempo o Correcto. construido ahora, Correcto. sí, pero que se supone que no se ha respetado el código sísmico. Entonces, ¿cómo se detecta si las estructuras están conformes a la resistencia sísmica? Correcto. Los métodos actuales se basan principalmente en una inspección visual de la estructura y un análisis que son muy aproximados. Entonces, la idea es que nosotros estamos trabajando en desarrollar unos sensores que se le colocan a la estructura que miden el comportamiento de la estructura. O sea, le hace como un experimento a la estructura, como cuando usted va al doctor y le hace un electrocardiograma. Queremos hacerle un electrocardiograma a la estructura, o sea, como poner un estetoscopio para tratar de deducir su comportamiento y si cumple o no con la normativa de diseño. Entonces, esos sensores esencialmente miden el comportamiento de la estructura bajo condiciones normales de su funcionamiento y se pueden utilizar para deducir si la estructura cumple o no con los Pero requerimientos ustedes originales. tienen ya un programa para aplicar a eso. ¿A qué tipo de estructura lo van a hacer ahora mismo? Ahora mismo estamos trabajando con estructuras de escala pequeña, como por ejemplo puentes peatonales y edificios de baja altura, y la idea es eventualmente extrapolar esos resultados a estructuras que son mucho más complejas y mucho más grandes, esencialmente. Y no están privilegiando las escuelas, los hospitales, que Sí, son centros donde se acumula, donde se concentra mucha gente y que necesitan más urgentemente atención. correcto. El principal objetivo son las escuelas públicas, los puentes de gran envergadura, como los puentes principales que utilizan para transitar los ríos más importantes, Sí. y los cuarteles de bomberos, hospitales públicos, y eventualmente la idea es poder embargar, o sea, poder desarrollar un método general que podamos aplicar a todas esas estructuras de manera regular. ¿Ustedes han considerado lo que pasó recientemente en unas cuantas escuelas en la zona de Montecristi con un temblor de menos de 5, alrededor de 5 grados Fahrenheit, Fahrenheit no, en la escala Richter, magnitud de de Richter. Richter? Ujú. ¿Ustedes han considerado eso para ver esas estructuras por qué resultaron dañadas? Algunas escuelas incluso Sí, que ya no se correcto. pudieron usar del daño que sufrieron. Correcto. Nosotros estamos pensado eventualmente llegar a ello. O sea, lo que pasa es que ahora mismo estamos concentrados en una serie de estructuras en que estamos probando los métodos que estamos desarrollando. Pero la idea es que eventualmente, cuando tengamos ya los métodos a un punto, porque eso está en fase de investigación, o sea, son métodos que estamos desarrollando actualmente, pero que cuando lleguemos a un punto que estemos lo suficientemente conformes con los resultados, la idea es ir a ese tipo de estructuras que ya sabemos que sufrieron daños y probar esos métodos en esas estructuras de manera directa. Y saben, hicieron un inventario de esas estructuras. Habían escuelas nuevas, porque lo grande es que habían escuelas nuevas, Correcto. de las recién construidas entre las Correcto. dañadas. Entre la idea es eso, poder comparar
por qué esas estructuras que supuestamente cumplen con la normativa vigente sufrieron algunos tipos de daños que para ese tipo de terremotos no se espera que ¿Y sufran no ningún será tipo que de... no cumplieron con las normativas de construcción? Podría ser, habría que hacer el análisis Sí. y basado en el análisis llegar a la conclusión de si cumplía o no con la normativa. Claro que esas escuelas están ubicadas en una zona de alta sismicidad, Correcto, correcto. porque están pues, sobre la falla del noroeste. Es la extensión de la falla septentrional, La esencialmente. septentrional que entra por la bahía de Manzanillo y sale Correcto. por la bahía de Samaná. Correcto. Y toda esa franja alrededor es de alta Peligro dificultad de sísmico, claro. construcción. De hecho, hace muchos años las estructuras de escuelas colapsaron en esa zona, muchas Correcto, escuelas. correcto. ¿Ustedes han contemplado la situación de que detectado con esos sensores la deficiencia estructural en edificios, el costo que eso llevaría de adecuarlo, esa estructura, a lo que debió haberse hecho? Eso sería una siguiente fase. O sea, la fase actual es desarrollar el método que nos permita deducir los daños, después poder desarrollar métodos de reforzamiento de esas estructuras y después de que se desarrolle el método de reforzamiento y se pruebe, entonces poder ir a la fase de la evaluación de los costos. Pero ahora mismo estamos enfocados en desarrollar un método que sea mucho más preciso, que nos permita detectar el daño, porque como le mencionaba, el problema es que los métodos actuales son muy aproximados y se basan esencialmente en lo que uno puede observar a la vista. Entonces, cuando uno va a un doctor, por ejemplo, uno no quiere que le haga un diagnóstico basado en lo que el doctor ve, uno quiere que le haga un análisis profundo, o sea, que le hagan una serie de experimentos esencialmente con nuestro cuerpo, que midan parámetros que se puedan relacionar a enfermedades. Entonces, la misma idea aplica a eso, o sea, no queremos evaluar una estructura simplemente observándola, sino hacer un Pero análisis en que ustedes se midan tendrán parámetros. asesoría internacional, INTEC tiene, ¿quién auspicia y el costo de ese estudio, de esos estudios que ustedes están haciendo? Esos proyectos- Hay mucha tecnología internacional ya desarrollada en los grandes países Sí. de alta sismicidad, por ejemplo Japón, y Sí. lo ofrecen. Sí. Esa tecnología específica que yo menciono de instrumentar estructuras es muy reciente. De hecho, yo hice mi estudio de doctorado, terminé en el 2015 y fue en esa ¿Dónde área, hiciste el doctorado? en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, esa tecnología se está desarrollando actualmente, no está completamente establecida de manera internacional. Entonces, la idea es que, de nuevo, que con esa medición de esos sensores del comportamiento, podamos hacer un análisis mucho más profundo de la estructura. ¿Y qué calendario de trabajo tienen? Y pues, no me ha dicho quién Los lo está proyectos, sí, auspiciando. a eso iba. Los Sí. proyectos son financiados por el INTEC. El INTEC tiene fondos internos de investigación y mediante el Fondo CID, que es el Fondo de Investigación del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, tenemos proyectos que son vigentes, que están actualmente financiados por esas dos instituciones. ¿Y el calendario cuál es? El calendario es que en los próximos 12 meses podamos terminar la fase, digamos, de investigación del desarrollo de los métodos que estamos utilizando y que después en los próximos 6 a 12 meses lo implementemos en estructuras pilotos, digamos, y después se extenda a estructuras en el país completo. Entonces, el calendario es de entre 12 y 24 meses de trabajo. ¿Se contempla algún tipo de acuerdo, alianza, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas para que los resultados Sean aplicados. sean aplicados? Eventualmente, nosotros llegaremos a la conclusión de la investigación, presentaremos los resultados, lo haremos a conocer al público y ya la parte de la aplicación ya habría que hacer algún tipo de acercamiento con el Ministerio de Obras Públicas. Pero como le mencioné, ahora mismo estamos en la fase de desarrollo porque son métodos que no existen en ninguna parte del mundo. O sea, son métodos que literalmente se están desarrollando actualmente. Entonces, esa es la parte Y es muy difícil. costoso el reforzamiento de esas estructuras, porque aquí, a raíz de un sismo que derribó varias escuelas en Puerto Plata, Sí. en el año 2003, por ahí, o 2002, se creó una comisión que sí. presidió el difunto, uno de los fundadores del INTEC, Correcto. el ingeniero Coromina. Correcto. Repi. Y esa comisión concluyó en que una alta proporción de las escuelas y hospitales y cuarteles necesitaban reforzamiento para resistir un sismo de fuerte. ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Qué sabe de eso? Y si ustedes tienen en cuenta ese estudio. Actualmente, de nuevo, el enfoque de nosotros no es tanto en la parte de estructuras que ya fueron afectadas en el pasado, sino es más desarrollar métodos nuevos para prevenir. Para prevenir, exactamente. Entonces, al final, una vez desarrollamos esos métodos,
es que podremos aplicarlo a ese tipo de estructuras que sufrieron daño. Con respecto al reforzamiento, al final lo que se hace es simplemente se propone un reforzamiento y si se decide que es demasiado caro, simplemente la estructura podría decidirse entre reforzarla o simplemente decomisarla. O sea, puede ser que llegue un punto en la estructura sufrió demasiados daños en que simplemente no vale la pena reforzarla. Entonces ya ahí viene una parte de un análisis de costo que ya es una parte ya un poco más secundaria con respecto al problema principal que estamos Y es muy tratando de resolver. caro el costo de eso, ordinariamente, sería muy caro. Podría ser, dependiendo Podría ser del caro. tipo de Para estructura, reforzar de los daños, estructuras. podría hacerse. Porque hay ejemplos muy notables, hay uno en el sector privado que fue que el Centro de Convenciones de Santiago. Esa edificación tuvo años abandonada ahí y la compró la Universidad UTESA o el empresario que está al frente de UTESA, Príamo Rodríguez, y trajo expertos de varios países de Estados Unidos y creo que de Japón. Hicieron recomendaciones, hicieron una inversión, compró eso, hicieron una gran inversión para sustentarla Claro. y está ahí en operación. Sí, La rescataron. sí. Hay otros casos, ustedes tienen casos de ejemplo. No tengo conocimiento de casos específicos como ese que usted acaba de mencionar. ¿No? Tenemos vigente un código antisísmico. Correcto. ¿En qué medida, esto es simplemente una presunción, Sí. no fruto de investigación, en qué medida Obras Públicas está exigiendo el cumplimiento de ese código antisísmico? Sí, yo personalmente trabajé en el departamento que se encarga durante unos años, que se encarga de la revisión estructural. Y por lo menos en el momento que yo estaba allá, la revisión era muy, muy estricta. O sea, era una revisión muy, muy profunda del diseño estructural y de hecho la supervisión también era muy estricta. El principal problema son las estructuras viejas, o sea, estructuras que fueron diseñadas con la normativa anterior, cuando los métodos también de supervisión no eran tan estrictos. O sea, el principal problema son estructuras viejas, digamos, del 2003, de los 2010 anterior. Hacia atrás. Hacia atrás, exacto. Pero también los códigos se han ido actualizando, Se han ido actualizando, se sí. van superando de año en año. Sí, correcto. Aquí tuvimos el primer gran código antisísmico en el 70 y pico. 79. 79, ¿verdad? Cuando aquella comisión de... Pero después hubo una revisión de ese código hace 5 o 6 años. Sí, exacto. La actualización más reciente es la del 2010. 2010. Que fue después del terremoto de Haití. O sea, hace 8 años. Exacto. ¿Y hay alguna nueva tecnología para que te obligue a revisar esos códigos actualmente? Los códigos generalmente se siguen actualizando. Esa normativa se puede Se reactualizar. siguen actualizando. Sí. Pero está ahora mismo a un punto en que por lo menos es adecuada. Se puede decir que el código vigente es bueno o muy bueno. Podría revisarse algunos parámetros específicos que siempre se pueden más o menos reajustar, pero de manera general es un código, una normativa que es buena. ¿Hay suficiente especialista en el país en esa materia? Yo no podría dar un juicio de valor exacto de qué es un especialista De ingeniería experto, antisísmica. pero yo diría que hay un gran número de personas que están muy preparadas en nuestro país en ese tema. Bueno, pues yo creo que hay que agradecerle muchísimo a este académico, doctor. Khalil Erazo. Khalil Erazo. Khalil, con un doctorado en ingeniería estructural, Correcto. es como se tendría que decir. Exacto. Muchas gracias por haber venido Gracias a por la darnos invitación. cuenta de este proyecto del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que tiene auspicio de... ¿Quién fue que dijiste? Del Fondo No, CID, del a través CONACYT, de la MESID. del Fondo Propio de Interior. Del Fondo de INTEC y Del Ministerio. del Ministerio de Educación Superior, Correcto. Ciencia y Tecnología. de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Gracias por la Y invitación. muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles. Nos vemos mañana jueves aquí a partir de las 6 de la mañana en 1+1, principio y fin de la comunicación.